My dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Para decirles, es mi hogar y aquí tengo muchos asociados. Nosotros realmente recordamos a este hermano que falleció por el ejemplo que él nos dio y esta familia tan hermosa que él tenía, y oramos que reciban las bendiciones más especiales. Hace 50 años atrás asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo ésta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños. Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había 2 diáconos y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lemberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios. El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de Doctrinas y Convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta: He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer. Con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina sentí un gozo indescriptible. Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvänd, que simplemente significa cambiar completamente. El escritor cristiano C.S. Lewis escribió sobre la necesidad de cambiar y el método para ello. Observó que el arrepentimiento consiste en regresar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, dijo él, pero solo es posible hacerlo volviendo atrás hasta encontrar el error y calcular de nuevo a partir de ese punto. No basta sencillamente conseguir. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte.
El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. Sin embargo, incluso esta es una descripción incompleta. No identifica adecuadamente el poder que hace posible el arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta luego y cambiamos completamente con la ayuda del Salvador, podemos sentir esperanza en sus promesas y el gozo del perdón. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherentes se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. El presidente Boyd K. Packer afirmó sobre las esperadas promesas de arrepentimiento. En su última conferencia general, en abril de 2015, describió el poder de la expiación del Salvador para sanar en lo que consideró la síntesis de la sabiduría adquirida en 50 años de servicio apostólico. El presidente Packer dijo: la expiación no deja huellas, rastros. Lo que arregla está arreglado y solo sana, y lo que sana permanece sanado. Él continuó: la expiación, que puede rescatar a cada uno de nosotros, no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, el Salvador prometió que lo expiaría y al hacerlo, queda resuelto. La expiación puede limpiar toda mancha sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. El alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, luego que estemos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Podemos tomar, y a veces tomamos, diferentes decisiones. Tales decisiones tal vez no parezcan incorrectas, pero nos impiden llegar a arrepentirnos de verdad y detienen nuestra búsqueda del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás. A los 12 años en Gothenburg podía haber culpado a Stefan. Al fin y al cabo, él fue quien trajo el cohete y los fósforos a la iglesia. Pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. En el incidente del cohete en Gothenburg, nadie resultó herido, no ocurrió daño permanente en la reunión cuando se llevó a cabo. Hubiera sido más fácil que no existía razón para arrepentirse, pero minimizar nuestros errores, incluso si se nos advierten consecuencias inmediatas, elimina la motivación de cambiar. Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan, porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Es tentador creer lo que el engañoso Nehor enseñó a la gente de Zarahemla, que todo género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna.
Pero esa idea seductora es falsa. Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. Además, nos privamos del verdadero arrepentimiento cuando elegimos separar a Dios de sus mandamientos. Después de todo, si la Santa Cena no fuese sagrada, no importaría que el olor de un cohete perjudicara esa reunión sacramental en Gothenburg. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. El verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de su obra de los últimos días. En vez de poner excusas, elijamos el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento podemos volvernos en sí como el hijo pródigo en la parábola y reflexionar en la importancia eterna de nuestras acciones. Cuando comprendemos cómo nuestros pecados pueden afectar nuestra felicidad eterna, no solo nos arrepentimos de verdad, sino que nos esforzamos por ser mejores. Y cuando afrontamos tentaciones, es más probable que nos preguntamos, según las palabras de William Shakespeare, ¿mas qué gano si obtengo aquello que deseo? ¿Soñar? ¿Un soplo? ¿Espuma de un mal furtivo gozoso? ¿Por gozar un minuto o llorar una semana? ¿O vender la eternidad por lograr algo material? Si hemos perdido de vista la eternidad por ese algo, podemos elegir arrepentirnos. Gracias a la expiación de Jesucristo, tenemos otra oportunidad. Metafóricamente, podemos cambiar lo material que imprudentemente compramos y recibir de nuevo la esperanza de la eternidad eterna. Como el Salvador explicó, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. Aún al sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones, cuando elegimos arrepentirnos, de inmediato invitamos al Salvador a nuestra vida. Como enseñó Amulek, si quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Podemos sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones y al mismo tiempo experimentar el gozo de tener la ayuda del Salvador. El hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar. Podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Todavía recuerdo los sentimientos que experimenté en la oficina del presidente de Rama. Sabía que había sido perdonado. Mis sentimientos de culpa desaparecieron. Mi ánimo sombrío se borró y mi corazón sintió la luz. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia, los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo
de perdonar del Salvador y gozo al elegir arrepentirse. Sigamos la instrucción del Salvador de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es mi ruego que elijamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar completamente el corazón y la voluntad para seguir a nuestro Salvador. Testifico de su realidad. Soy testigo y receptor reiterado de su compasión, misericordia y amor incomparables. Ruego que las bendiciones redentoras de su expiación estén con ustedes ahora y por siempre en toda su vida, como lo ha sido en la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén.